que cada padre aquí en la tierra agradece a Dios porque le ha dado hijos. Y como padres amamos a nuestros hijos. Y es algo maravilloso contar con hijos que también sabemos que nos aman. Pero el amor de una madre y el amor de un padre es especial. Cuando se tiene a uno o varios hijos, es algo muy especial. Dios ha colocado eso en nuestros corazones. Y tenemos sentimientos, tenemos pasión. Y podemos amar también con libertad a nuestros propios hijos. Incluso muchos padres estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Es un amor que nace de nuestro corazón. Incluso poder saber que ese ser, ese hijo o esa hija salió de nuestras entrañas y le amamos con grande amor. Tenemos en la palabra de Dios relatos también donde muestra cómo el padre o padres amaron a sus hijos. Padres que aman demasiado a sus hijos. Y hay un caso especial. Y después de este caso especial, los quiero llevar en la palabra del Señor a un caso súper especial. Entonces quiero comentar en este momento el caso de Abraham y su hijo Isaac. Abraham, años antes de que Isaac naciera, él tuvo un hijo que llamó Ismael. Un hijo, digámoslo así, ilegítimo, porque no fue un hijo con su esposa, fue un hijo con la sierva, con Agar, una egipcia. Pero Dios le había prometido a Abraham que de sus entrañas saldría un hijo, que de Sarai, su mujer, Sara, su esposa, con ella él tendría un hijo. Y así ocurrió. Dios le dio a Abraham un hijo varón a quien llamó Isaac. Y Abraham amaba mucho a este hijo porque fue concebido en su vejez. Sarai era estéril y Dios le concedió, ya cuando ya era vieja, le concedió la gran dicha y privilegio de tener un hijo. Y de allí Dios le dio descendencia a Abraham. Y de allí también salió el pueblo de Israel que hoy conocemos como la nación de Israel. Miremos unos cuantos versículos en el libro de Génesis capítulo 22. Versículo 2. Dios le dice a Abraham y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dio a Abraham un hijo que llamó Isaac, pero ahora aquí Dios le dice, en el versículo 2 que acabamos de leer, Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, tu único, el hijo legítimo, tu único, a quien amas. Y ahora Abraham, toma a tu hijo, a quien tanto amas, a tu unigénito hijo, a tu único hijo, y llévalo. Y yo te mostraré un monte y allí me lo vas a ofrecer en sacrificio. Pensemos un poquito en el corazón de Abraham. Amaba a su único hijo, a Isaac. Pero ahora aquí Dios le dice que lo sacrifique. Miremos el corazón de este padre que ama a su hijo. ¿Qué haría usted como padre? ¿Qué haría usted como madre? Si alguien le pide a su hijo que se lo entregue y que lo dé en adopción, que lo regale, que lo venda, que lo sacrifique. Yo pienso que usted como madre y usted como padre y yo como padre, yo no haría eso. Yo amo a mis hijos y son mis hijos y yo daría todo por mis hijos. Pensemos un poquito en el corazón del padre. Aquí, Abraham. ¿Cuál sería su aflicción? Sin embargo, con todo y dolor, él toma a su hijo. Él obedece a Dios. Y toma a Isaac y lo lleva camino de 3 días. Y
Me imagino a veces el pensamiento de Abraham durante ese trayecto, durante esos 3 días, caminando junto con su hijo y con sus siervos alrededor. Pero llega a un momento, llega un instante donde él se va solo con su hijo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Isaac diciéndole al padre: Padre mío, papito, papá. Y Abraham, con ese corazón casi que destrozado, él le responde al hijo: Hijo, heme aquí, mi hijo, heme aquí, mi hijo. ¿Qué quieres, hijo? Me imagino la voz tierna del padre, Abraham, respondiéndole a su hijo: Aquí estoy, hijo. ¿Qué quieres, hijo? Y Isaac dice, él le dijo: He aquí el fuego, papá, he aquí está el fuego, he aquí está la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Iban los dos juntos, solo los dos. Habían dejado a los siervos, habían dejado incluso al asno que llevaba la leña, dejaron todo. Solo iba Abraham e Isaac e iban los dos juntos. Y empieza esa conversación entre padre e hijo, entre hijo y padre. Papá, papito, mire, yo veo aquí la leña, papá, yo aquí veo el fuego, pero vamos a hacer un sacrificio para Jehová. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, con ese corazón tierno y lleno de amor, le dice: Hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Aquí esta pequeña historia tiene que hacernos pensar mucho más allá. Nuestros pensamientos deben correr mucho más allá. Una historia aquí en la tierra. Abraham, Dios le dice: toma a tu hijo Abraham, a Isaac, a quien tanto amas, a tu único hijo, y ve y sacrifícalo. Van camino de 3 días y Isaac empieza una conversación con su padre y su padre le contestó. Me imagino la voz del hijo y la voz del padre. Me imagino esas miradas. La mirada de Abraham cuando mira a su hijo. Lo observa que el hijo lleva la leña y lleva el fuego. Lo imagino, la mirada y el corazón, los pensamientos que cruzan por su mente. Pero miremos que Dios proveyó un sustituto para Isaac, y eso es maravilloso. Dios libró el hijo de Isaac, de Abraham, libró a Isaac. Versículo 10 de Génesis 22. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué alegría para Abraham! ¡Qué alegría para Abraham! En Hebreos 11 nos damos cuenta que Abraham, con todo el dolor, él pudo descansar en Dios. Él pensaba: quizás Dios me resucite a mi hijo, porque tenía fe en Dios. Pero en este momento la fe de Abraham sí era firme. Y aquí Dios lo confirma, le confirma a Abraham: Abraham, mira, no le hagas daño al muchacho. Yo sé que tú eres un hombre de fe. Y Dios le proveyó
a Abraham un sustituto para su hijo. Así que Dios libró de la muerte a Isaac en ese momento. Pero quiero que nos enfoquemos en el corazón del Padre. Aquí hay alegría. Primero, hay tristeza, hay dolor. Sin embargo, ese dolor y la tristeza que sintió Abraham no fue obstáculo para no obedecer a Dios. Y también vemos la sumisión del hijo Isaac. Ahora miremos algo que Dios dice acerca de su propio hijo, el Señor Jesús. En Proverbios capítulo 8, versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Con él estaba yo. Aquí está hablando el Hijo, el Señor Jesús, y está diciendo, con él, con mi Padre, estaba yo ordenándolo todo, porque aquí este capítulo habla de la creación y cómo Dios creó con su palabra, y habla también de la sabiduría, en fin. Pero aquí está hablando el Hijo de Dios, está hablando el Señor Jesús. Y él dice, con él, con mi Padre, con Dios, estaba yo ordenándolo todo. Y yo, dice él, yo era su delicia de día en día. Dios, el Padre, se deleitaba en su Hijo Jesús. Así como Abraham se deleitaba en Isaac. Lo miraba, se complacía viendo a su hijo. Le hablaba con voz suave, con voz tierna. Le veía crecer. Era la delicia de Abraham. Isaac era la delicia de Abraham. Y aquí el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, era la delicia del Padre. Qué maravilloso poder entender que el Padre también se complace en su Hijo Jesús, en el Señor Jesús. Seguimos mirando cómo ve el Padre Dios a su Hijo, el Señor Jesucristo. Pasemos a capítulo 42 del libro de Isaías. Isaías 42, versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Hijo es el gozo del Padre. Aquí está hablando el Padre, Dios, el Padre eterno, y está diciendo que Él se regocija en su Hijo, que su Hijo es su contentamiento, que su Hijo es su gozo, que es su delicia. Es alguien especial para Dios, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es alguien especial para Dios. Es el más precioso para Dios. Y allá en Lucas, capítulo 3, también cuando el Señor Jesucristo fue al río Jordán, mientras Juan Bautista estaba bautizando, Él también va a las aguas. Y miremos o leamos lo que ocurrió en ese momento. Versículo 21, Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios le dice a Abraham, allá en Génesis 22, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, tómalo, a tu único, a quien amas. Y aquí la voz del cielo viene y le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Esa delicia del Padre es el Señor Jesús. Y vemos cuánto ama este Padre Celestial a Jesús, a su Hijo. Aquí
los cielos se abren y viene la voz del cielo que dice: tú eres Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me regocijo, en ti, Jesús, me deleito, tú eres mi gozo, tú me complaces, me gustas mucho, hijo mío, tú eres especial, tú eres el único, en ti tengo complacencia. Le está diciendo: hijo, te amo, yo te amo. Y toda la vida del Señor Jesús, mientras transcurrió, recorrió esas tierras que Él mismo creó, y Él vino como creador, pero se humanó en la persona de Jesús. Mientras Él estuvo en esta tierra, anduvo con su Padre, y Él oraba a su Padre de día, de noche, al mediodía, en la madrugada, en el camino, en el desierto, en el monte. Él subía solo a orar, se iba solo al monte a orar y hablaba con su Padre, alimentar esa comunión, esa relación tan especial. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Y mientras estuvo en la tierra, eso continuó igual, siendo el Hijo Jesús la delicia del Padre Dios. Y les contaba que mientras transcurría en esa tierra, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, pudo agradar al Padre en todo, y desde la eternidad le ha agradado. Por eso nuevamente cito el versículo allá en Proverbios 8: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era mi delicia de día en día. ¡Qué maravilloso! Y el Hijo complace al Padre en todo, porque hay un amor mutuo. Ese amor de padre a hijo, de hijo a padre, ese amor es correspondido. Y el Padre puede decir con tanta convicción: Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, mi corazón se regocija en ti, tú eres mi Hijo. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Miremos, Lucas, aquí un episodio muy interesante. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo, para entrar en contexto, desde el versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Aquí está hablando del Señor Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús, aquí en la tierra, está en las últimas horas antes de ir a la cruz. Había estado con sus discípulos esa tarde, todo el día, esa tarde, esa noche, habían celebrado la Pascua, y aquí van a un lugar, el Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Va con sus discípulos, toma a Pedro, Juan y Jacobo aparte. Sin embargo, él los deja ahí en determinado lugar y va más adelante y se postra en tierra. Aquí leemos que él se arrodilló, puesto de rodillas. Marcos capítulo 14, versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús ya sabe qué va a ocurrir unas horas más adelante. ¿Qué va a ocurrir? Él está mirando lo que va a ocurrir un poco más adelante.
Así que él comienza a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34 de Marcos 14. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, muy triste. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 36. Póngale cuidado a esta parte. Y decía, Abba Padre, papito, mi padre, padre mío. Y esto me hace recordar también lo que Isaac le dijo a Abraham, su padre. Le dice, padre mío, papito, papá, está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Pero aquí Jesús dice, Abba Padre. ¿Qué confianza hay entre este hijo y su padre? Claro, hemos visto por su palabra en esta ocasión que Dios se complace en su Hijo, que el Hijo ama al Padre y que el Padre ama al Hijo, y aquí el Hijo puede decir, papito, papá, Padre mío, papá, todas las cosas son posibles para ti, todo es posible para ti, y eso lo creemos. También nosotros, todo es posible para Dios. Y Jesús sigue diciendo, aparta de mí esta copa. Oh Dios, Padre, aparta esta copa de mí. No quiero beber este trago amargo. Pero miremos la sumisión del Hijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él está angustiado, su alma está muy triste hasta la muerte, él dice allí. Está muy triste. Y pasemos nuevamente al relato de Lucas capítulo 22. Leo el versículo 42 de Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para Dios todas las cosas son posibles, y eso fue lo que expresó allí en Marcos 14. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y aquí también, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué angustia la del Señor Jesús. Fue necesario que viniera un ángel a su lado para fortalecerle. Sin embargo, él siguió orando. Versículo 44. Y estando en agonía, agonía es algo que sale de lo interno del ser, algo extremadamente angustioso, algo, algo súper especial, pero algo no muy bueno, algo que refiere como a querer escapar, algo que lo tenía en angustia. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Esa tristeza, esa angustia, no le hizo apartarse de su padre. No lo hizo apartar de su padre. Qué amor del hijo hacia el padre. Qué sumisión. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Qué angustia! Algo que salía de lo interior del Señor Jesús. Algo que no lo dejaba tranquilo. Algo que lo hizo sudar hasta grandes gotas de sangre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Era algo muy intenso. Yo creo que ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, hemos sudado algo así, tan extremo, que parece ser sangre que brota de nosotros, así cuando sudamos, que sudamos sangre. Yo no he sudado sangre,
Y miremos la angustia del Señor Jesús. Padre mío, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué sumisión? ¿Qué sumisión a, al Padre? Pero también yo miro esa parte donde dice Padre mío, o Abba Padre, o Padre, Padre, Papá, si quieres, pasa esta copa de mí. Pensemos en la angustia del Padre también. Aquí miramos la angustia del Hijo. Muchas veces miramos, cuando leemos esos versículos y miramos la angustia del Hijo, sí, es bueno mirarlo. Qué interesante mirar la angustia del Hijo, el extremo hasta donde llegó, porque estaba divisando lo que vendría unas horas más adelante. Pero hoy miremos también un poco el corazón del Padre. Padre mío. Allá cuando Isaac le dice a Abraham, a su padre Abraham, Padre mío, ¿cuál sería los pensamientos desgarradores que pasaron por la mente de Abraham, el padre de Isaac? Padre mío, aquí está la leña, está el fuego, pero el cordero. Cuando Abraham sabía que el sacrificio, que la ofrenda era ese hombre, su hijo, Isaac, este joven, Isaac, su hijo. Y aquí el Hijo de Dios, Jesús, sabe que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y Él es la ofrenda. Él es el que va a ser sacrificado. Él lo sabe. El Padre lo sabe. Y esta voz del Hijo hacia el Padre, Abba, Padre, Padre mío, algo muy especial, muy importante, algo muy íntimo, le dice el Hijo Jesús a su Padre Dios. Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y miremos la angustia del Hijo. Estaba en agonía, sudando grandes gotas de sangre. Incluso vino hasta un ángel para fortalecerle. Miremos la agonía del Hijo, pero también miremos la agonía del Padre. Habían estado hasta ahí inseparables. Son inseparables hasta ese momento. El Padre se deleita en su Hijo y el Hijo en su Padre. El Hijo se deleitó en el Padre mientras también anduvo en esa tierra y le honró de día y de noche. Se sometió a la voluntad del Padre y el Padre podía decir más de una vez, tú eres mi Hijo amado. Él le decía, el Padre le dice, te amo, Hijo, te amo. Y aquí también el Padre mirando en angustia a su único Hijo, a su deleite, a su gozo, a su contentamiento. El corazón del Padre también tuvo que haberse estremecido de dolor. Sabía que en pocas horas levantaría el cuchillo como lo hizo Abraham para degollar a su propio hijo. Pero Dios, este Dios, quien iba a coger a su propio hijo y lo iba a matar, Él proveyó un sustituto para Isaac, para que Abraham no le hiciera daño a su propio hijo. Pero aquí, ¿quién puede librar de la cruz al Señor Jesús? Y eso es lo que el Hijo está rogando al Padre. Padre, todo es posible para ti. Si es posible, si quieres. Padre, Padre mío, papito mío, Abba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero que no sea mi propia voluntad, sino que sea tu voluntad, Padre. La angustia del Padre. Y no haber un sustituto para el Hijo de Dios. No había, no hubo un sustituto para el Hijo de Dios. Qué, qué dolor para el corazón de este Padre amoroso. Qué dolor para nuestro Padre. Qué dolor para el Padre del Señor Jesús. Qué angustia también ver a su hijo allí de rodillas postrado ante él. Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa. Miremos la angustia del Padre también. Y
Miremos en Mateo. Mateo, algo o por lo cual estaba angustiado el Señor Jesús. No era porque iba a ir a la cruz a morir. No era por eso. Muchos creyentes a través de la historia han sido mártires de Jesús y han muerto en el foso de los leones, han muerto devorados por leones, han muerto en la hoguera, quemados, apedreados, etcétera. Y han sido mártires y han muerto contentos. Pero miremos aquí la angustia de Jesús. No era la cruz física, no era esa cruz, no era el ser escupido por los hombres que él mismo creó, no era el ser abofeteado por aquellos hombres que él mismo creó. La angustia de Jesús no era de pronto el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies, no era el que su costado sería traspasado con una lanza. Ese no era el dolor de Jesús, esa no era la angustia. Eso no producía la angustia extrema del Hijo de Dios. No era eso. Y tampoco eso era la angustia del Padre. Mateo capítulo 20, no, dije 26, no, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El Padre hizo oscurecer toda la tierra. ¿Por qué? Versículo 46 de Mateo 40, de Mateo 27. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está. Esta es la angustia que no quería. O era lo que le producía angustia al Hijo de Dios y al Padre también. Este momento, Dios hace oscurecer sobre toda la tierra. Dice tinieblas sobre toda la tierra. Versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leíamos en Proverbios 8, con él estaba yo, ordenándolo todo, desde la eternidad, siempre juntos, inseparables. Y aquí miramos por qué motivo tal angustia del Hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios es santo y en ese momento Dios santo toma sus pecados y mis pecados y los clava sobre el cuerpo de su propio Hijo Jesús, a quien Él ama y de quien Él dijo tantas veces: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, tú eres mi delicia, tú eres mi contentamiento. Y aquí, en estas 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra, el Hijo de Dios ha quedado abandonado, separado de su Dios. Ha quedado separado de Dios. La pregunta que hacía, o la pregunta no, lo que decía el Hijo al Padre mientras oraba allá en el monte de los olivos, en el lugar de Getsemaní: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Entonces, el Padre se da cuenta, no, él sabe, el Padre sabe
que no hay otra salida. Si Él quiere dar perdón a usted y a mí, si Él quiere poder perdonarnos a usted y a mí, es su propio Hijo. Tiene que morir. Su propio Hijo Jesús tiene que morir. Para Él no hubo un sustituto, como lo hubo en el caso de Isaac. Para Él no hubo un sustituto. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, va a la cruz y allí es abandonado, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y me remito a Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Hijo estar sucio de pecado en la cruz. Por eso tinieblas en la tierra, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios, Jehová, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cuántas mentiras ha dicho usted? ¿Cuántas mentiras ha dicho yo? Durante todos estos años que llevo vivo, todos estos años que usted ha vivido en la tierra, ¿cuántos pecados ha cometido? Multiplique esos pecados por millones de seres humanos a través de toda la historia. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Uf, qué angustia la del padre tener que alejar su rostro de su hijo. Qué angustia la del hijo tener que ser abandonado por su Dios. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ahora miremos el versículo 10, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. El hijo exclamaba ya en Getsemaní, de rodillas ante su padre, sudando como grandes gotas de sangre y en tremenda agonía. Padre, si es posible, Padre, si quieres. Pero el padre no quiso librarlo. Aquí dice, Jehová quiso quebrantarlo. Dios, el santo Hijo de Dios, quiso quebrantar a su Hijo. ¿Por qué? Salmo capítulo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 3 leemos, pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Por esa razón, Dios, el santo, abandonó a Jesús, que también es santo. Pero en ese momento, Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y Jehová mismo quiso quebrantarlo. Él levantó el cuchillo y mató al Hijo de Dios, a su delicia. Ahora, Dios que quebrantó a su Hijo, Dios que le dio muerte a su Hijo, Él también quiere o debe juzgar el pecado que hay en usted y en mí. Dios juzgó a su Hijo porque Él mismo, Dios, se encargó de colocar los pecados nuestros sobre el cuerpo de Jesús y Él mismo se encargó de darle muerte a su Hijo. ¿Qué va a hacer usted con el Hijo de Dios? Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Tú eres santo. Y el Hijo de Dios muere cargado con nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios y fue muerto en la cruz, tomando su lugar. Ese abandono del Padre, ese abandono de Dios que sufrió Jesús, el Hijo de Dios, ese abandono tiene o debía ser para nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados, abandonados, separados, lejos
de la gloria de Dios. Pero para que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Dios, Dios tuvo que quebrantar al Hijo de Dios, aquel que es su delicia. Y que ojalá que esa palabra penetre en nuestros corazones y podamos darle gloria a nuestro Dios, podamos adorar su nombre, alabarle. Pero antes de adorarle, si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, mire lo que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que padecer por su pecado. Y mire la angustia también, el dolor del corazón del Padre amoroso. Aquel Padre que tuvo que sacrificar al Hijo de Dios en la cruz, en su lugar y en mi lugar. No hay otra opción para ser salvos. No hay más remedio por el pecado. Jesucristo dio su vida en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre en la cruz para limpiar sus pecados, para presentarlo a usted delante del Padre, a usted limpio, perfecto, santo, amado por Dios. Pero si usted no quiere creer en Jesucristo como su Salvador, la ira de Dios está sobre usted y algún día usted comparecerá ante el gran juez, el juez justo, y usted será hallado culpable y arrojado al lago de fuego. ¿Por qué ir a ese lugar de tormento eterno si Jesús dio su vida, si Dios el Santo dio a su Hijo para que tomase nuestro lugar, tomase su lugar y así evitarle ir al infierno, al tormento eterno? Si usted va a ese lugar de tormento eterno, no es porque no haya habido para usted una solución. La hay hoy. Hoy Jesús es la solución, Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es aquel quien se dio a sí mismo por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga.